Vamos a continuar. Lo tenemos un poco complicado ahora después de haber escuchado la conferencia tan agradable y siempre tan interesante, ¿no? Bueno, pues esta mesa vamos a abordar el tema de síntomas complejos en cuidados paliativos. Cuando organizamos la jornada, pues se pensó que abordar los síntomas complejos que nos pueden un poquito, digamos, complicar la vida en el trabajo diario, pues acordamos esta mesa. Para ello, un poco la dinámica, yo os los voy a presentar y luego cada uno va a dar la charla y al final a ver si tenemos unos minutos para preguntas. Me han dicho también desde la organización que, y lo voy a decir al principio, no sea que al final se nos olvide, que la comida se arriba en la cafetería, ¿vale? Eso es importante. Tenía que decirlo al final, pero digo, no sea que luego hablando se nos olvide. Bueno, vale, pues hemos considerado, tenemos dos pediatras en la mesa, Esther Pérez de Lledó, que es la coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Balmis de Alicante. Ella nos va a hablar del manejo del dolor refractario en pediatría. Ella es la unidad de referencia, ella no, su unidad es la referencia para 6 departamentos de la provincia de Alicante, entre ellos Denia, ¿vale? Que estamos como a 100 kilómetros, o sea que bueno, que hacen una gran labor y afortunadamente hay miembros del equipo que han rotado este año por vuestra unidad, que ha sido una buena idea que las unidades de adultos, digamos, conozcamos la labor que desarrolláis vosotros. Vale, pues insisto, ella nos hablará del manejo del dolor refractario en pediatría. Luego, pasando yo a los adultos, Lola, aunque María Dolores, pero me han dicho que Lola López Alarcón, ella es la jefa de la unidad del dolor del Hospital General de Valencia, nos hablará del 4º escalón terapéutico, ¿vale? Luego, Pepe Botella, geriatra, y que nos conocemos de larga data, de los pocos geriatras que había en Valencia. No es que ahora seáis muchos, ¿eh? Eso es una reivindicación que también debemos hacer desde aquí, creo, ¿vale? Él nos hablará él está en el Doctor Moliner, en la unidad de cuidados paliativos. Ya no estás en el Moliner, pues el padre Jofre. Ah, bueno, pues esto han sido las suposiciones, ¿no? Vale, está en UNACLA, el padre Jofre, y él nos hablará del síndrome confusional agudo, ¿vale? Siempre tan complicado, ¿no? El síndrome confusional agudo. Y luego Belén, que es de la UHD pediátrica del Hospital General de Castellón, es una de las más recientes, tengo entendido, ¿vale? Ella nos hablará de cuidados paliativos perinatales, porque me estuvo comentando que antes de estar en paliativos estuvo en una unidad perinatal, ¿no? Entonces, esta es un poquito la mesa, ¿vale? Entonces, sin más, Esther, te dejo. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, pues nada, buenos días a todos, ¿vale? Lo primero quería agradecer a la Junta de la Sociedad, ¿no?, que cada día más nos incluya a los profesionales en cuidados paliativos pediátricos, porque, bueno, como todos sabéis, en pediatría, como ha dicho mi compañera antes, pues es un tabú la muerte, es un tabú todo, y de hecho somos una sociedad muy joven, somos gente muy joven las que nos dedicamos a esto, con poca experiencia todavía, y como decimos, estamos en pañales nosotros, igual que los niños. Entonces, bueno, yo vengo a hablaros de dolor refractario, pero he de decir, después de la charla de Javier, que cuando veáis el caso clínico que os voy a mostrar, quizá lo más difícil no fue el tratamiento del dolor, que veréis que fue muy complicado, sino precisamente eso, ¿no?, el acompañar a familias con hijos enfermos, con hijos que van a fallecer, donde es casi más complicado para nosotros acompañarlos en ese cambio de la esperanza y demás que en el propio manejo del dolor. Y demás, voy a traer un caso clínico que algunos compañeros ya lo han visto, pero es un caso clínico que para mí y para todas las compañeras de nuestra unidad nos marcó muchísimo, sobre todo porque nos hizo madurar en todos los sentidos y en qué estábamos haciendo con nuestro trabajo, en aceptar a los pacientes no muy al final de la vida, sino hacer un protocolo en el hospital para que nos mandaran a los pacientes cuanto antes para poder hacer un vínculo cercano y que no se asusten cuando vamos a las casas.
Bueno, pues vamos a hablar de dolor en pediatría. Entonces, básicamente el 70% de los pacientes que consideramos paliativos, ¿no? Son pacientes crónicos complejos, ¿vale? 70% paciente neurológico que conocemos ya en una situación bastante avanzada y que probablemente vayan a fallecer, pero tener en cuenta eso, que nuestro gran volumen de pacientes es un paciente crónico complejo. Y luego el paciente oncológico, ¿no? Son las grandes estrellas de nuestras unidades. Y aquí tenéis un poco el resumen de lo que es el dolor en pediatría. Por un lado, hablaros de las dificultades que tenemos en pediatría en cuanto a los fármacos, ¿vale? Porque generalmente son niños que toda la gama que tenéis en adultos de comprimidos, pastillas, tal, todo eso en pediatría no lo tenemos. Casi siempre tenemos que utilizar fórmulas magistrales que nos preparan en farmacia, lo cual complica. Podemos tirar de fármacos sublinguales, pero a veces las dosis son demasiado altas, o sea que ya la farmacocinética o la farmacopea, ¿vale? Ya es una complicación muy grande en pediatría, ¿vale? Pero aparte tenemos otras restricciones mayores, ¿vale? Entonces, este esquema es el esquema de la OMS del tratamiento del dolor en pediatría, ¿vale? Y a diferencia de adultos, bueno, pues tenemos, bueno, como en adultos se utilizan los analgésicos no opioides, que nosotros tenemos básicamente paracetamol, AINES, que es el ibuprofeno y poquito más, porque no hay ficha técnica en pediatría hasta los 12 años, y el metamizol, ¿vale? Luego, a partir de ahí, en adultos sí que podéis utilizar opioides débiles tipo tramadol o codeína, sin embargo, la OMS no recomienda el uso de estos opioides débiles hasta pasados los 12 años, solo el tramadol. La codeína está totalmente vetada en pediatría, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros pasamos generalmente de paracetamol y ibuprofeno como para la fiebre a opioides. Imaginaros el reto para los pediatras a una madre decirle, no, es que de ibuprofeno te voy a pasar a morfina. Entonces, eso ya es un hándicap, ¿vale? Y luego, por supuesto, nos ayudamos cuando es necesario de técnicas que nos hablará después nuestra compañera, técnicas invasivas, como puede ser la inyección de toxina botulínica, muy utilizada en pediatría para la espasticidad en los niños, que por supuesto les genera dolor, bloqueos regionales, incluso analgesias intratecales, pero de manera muy puntual, porque no se pueden ir a domicilio con una intratecal generalmente, sobre todo si hay uso de pañal y demás, es bastante difícil. Y luego eliminaciones de foco de dolor con criablación, radioterapia, quimioterapia, radiofrecuencia y la radioterapia en sí, ¿vale? En cuanto a los tratamientos opioides, realmente los que utilizamos nosotros en pediatría, por lo que os hemos contado de limitación en cuanto a la administración, son la morfina, el fentanilo y la metadona, ¿vale? Y ahora en el caso clínico, como da la casualidad que usamos todo, pues lo vais a ver un poquito reflejado, porque en pediatría hay muy pocos estudios con otros fármacos opioides, entonces y los que se han utilizado, los ensayos que hay, realmente no ven beneficios con respecto al uso de estos tres, ¿vale? Pero en sí nos quedamos también un poco limitados en cuanto a cambio de opioides. Y luego, casi lo más importante para nosotros son los fármacos coayudantes, ¿vale? Entre ellos está la ketamina, que luego hablaremos de la ketamina en el caso clínico, intervenciones no farmacológicas, por supuesto, ¿vale? Pero para nosotros es fundamental los fármacos coayudantes. ¿Por qué? Porque antes de pasar de ibuprofeno a una morfina, pues intentamos ajustar todos los fármacos ayudantes que podamos para estabilizar el dolor, ¿vale? Y como sabéis, pues eso, tenemos dos grupos de pacientes, el oncológico y el neurológico. El paciente neurológico realmente siempre, o sea, es muy fácil encontrar una causa etiológica del dolor. Muchas veces antes se pasaba, bueno, pues le pongo un parche de fentanilo y ya está. Bueno, vamos a ver qué síntomas tiene el paciente, porque probablemente tratando muchos de esos síntomas no es necesario llegar al opioide, ¿vale? Entonces, por lo que hablamos, espasticidad, baclofeno, benzodiazepinas. Lo que nos pasa a nosotros con estos pacientes es que nosotros hacemos de internistas, ¿vale? ¿No? De estos pacientes. Entonces, muchas veces el neurólogo le pone baclofeno, pero incluso el neurólogo no se atreve a poner una clonidina, porque estamos en neuropediatría, no están acostumbrados a uso de fármacos no habituales, ¿vale? Entonces, nosotros nos llamamos los off-label, ¿no? Que, bueno, pues antes de pasar a otras cosas, pues lo usamos todo y, con perdón de la palabra, pues eso, nos metemos en el lío y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Entonces, pues usamos incluso para, pues eso, triacifenidino, clonidina, benzodiazepinas, y ya casi ni hablamos con los neurólogos, nos ponemos a poner cosas y no va bien retiramos, y al final con el apoyo de la familia y que lo entiendan, pues se quita muchísimo dolor de esta manera. Pues eso, fracturas que tienen muchas veces la hemolización, los bifosfonatos que los ponemos ya en domicilio, para cuestiones neuropáticas, la gabapentina, la pregabalina, la mitriptilina, todo esto solo lo usamos nosotros, ¿vale? La osteoporosis por los bifosfonatos los ponemos también en domicilio. Cuando hay espasmos de esfínteres que empiezan a tener retenciones urinarias, el ditropan, las curas, los laxantes, el reflujo, en un niño neurológico el 90% tienen reflujo y la mitad no llevan IBPs. Entonces, y luego son niños también con mucha hiperalgesia visceral, o sea, tienen un gas, para ellos es tremendo el dolor y se ponen a gritar, pues la gabapentina o la clonidina les va muy bien, ¿vale? Y en el niño oncológico, pues igualmente, ¿no? Pues si hay hipertensión intracameral, la esametasona, pero sin pasarnos por los efectos secundarios, para las neuralgias, la gabapentina, pregabalina, tratar bien una mucositis, ¿vale? Con colutorios que tenemos específicos con lidocaína y otros fármacos, ¿vale? O sea que, aunque parezca muy poco, tenemos mucho que hacer, ¿vale? Para el tratamiento del dolor, aparte de los analgésicos puros, ¿vale? Bueno, pues hablando del caso, he traído imágenes, por supuesto, con el consentimiento de la familia, ¿vale? Y nada, este fue Fernando, ¿vale? Fue diagnosticado a los 10 años de un melanoma metastásico ya en el diagnóstico. Aquí tendríamos que haber conocido a Fernando nosotros y ahora ya los conocemos cuando hay mal pronóstico desde el primer día. Muy en colaboración con el equipo de oncología, los vemos en hospital de día, nos vamos pasando por casa, hacemos una analítica, vamos haciendo vínculo con las familias, porque afortunadamente son muy pocos, ¿no? Los niños que van a estar en esta situación, ¿vale? Sobre todo los oncológicos. Metástasis, pues tenía un conglomerado adenopático cervical izquierdo, tenía metástasis óseas en la escápula, la pala ilíaca derecha y un nódulo pulmonar, el lóbulo superior derecho. Cuando lo conocimos había llevado las 4 líneas de tratamiento inmunoterápico que veis, ¿vale? Y también había recibido radioterapia paliativa en la escápula y la pala ilíaca derecha, que por cierto le dio muchísima sintomatología, lo pasó muy mal y esto fue un hándicap, como luego os contaré. Bueno, pues aquí conocimos a los 2 años del diagnóstico, ya tenía 12 años Fernando, y ya en la 4ª línea de tratamiento conocimos a Fernando y su familia, su padre Fernando, Olga, y su hermana Mencía. Y aquí es lo que decía, el primer día que entramos en casa, que fue cuando conocimos a la familia, generalmente nos presentan como unidad de hospitalización a domicilio, porque si tú a un padre le dices que viene la unidad de paliativos, te echa patadas de casa, ¿no? Entonces, bueno, nos presentan como unidad de control de síntomas, de tal, y como tenía mucho dolor no bien tratado, nos presentaron así, pero una familia súper inteligente, los padres, un amor de familia, y nada más llegar, la madre me dijo, bueno, ¿qué hacéis aquí? Y le dije, bueno, pues nos han llamado para ayudaros a que Fernando esté lo mejor posible, a controlar el dolor y demás, somos especialistas en control del dolor y demás. Y lo primero que me dijo, yo no voy a perder la esperanza hasta el día que se muera, porque mi hijo se va a curar. Y ahí fue cuando yo respiré y dije, porque claro, lo que acaba de hablar Javier, ¿no? O sea, vivimos, ese es nuestro trabajo día a día en la pediatría. Aquí no se rinde ni Dios, o sea, y menos con unos padres, ¿no? O sea, que transformar, ¿no? la esperanza, o sea, vivir por la esperanza a vivir con esperanza, o sea, que lo que nos ha explicado Javier, que lo ha explicado mucho mejor que yo, fue lo más difícil con esta familia, ¿no? De transformar el se va a curar sí o sí a vamos a vivir lo mejor posible. Entonces, cuando hicimos la primera entrevista, yo le pregunté a Fernando, ¿cómo estás? Y me dijo, pues mal. Digo, ¿mal por qué? Pues porque no puedo hacer nada. Es un niño. Entonces, a él lo que le importa es hacer algo. Ahora mismo no se está planteando si se va a morir o no, o si va a tener hijos o no. Y digo, bueno, ¿y qué quieres hacer? Pues me quiero ir a Portaventura. Digo, pues mira, yo he venido aquí a intentar quitarte el dolor para que puedas ir a Portaventura. Y ahí la madre ya cambió la cara. Y ahí empezamos el periplo. Bueno, pues en ese momento tenía muchísimos síntomas, algunos tratados y otros no. O sea, tenía una colitis inflamatoria secundaria al ipilimumab, que estaba tratada con prednisona, bueno, todo lo que veis aquí, ¿vale? Y
que no mejoraba, ¿vale? Y sí que mejoró cuando se cambió de línea de tratamiento. Luego tenía náuseas y vómitos persistentes que no estaban tratados, ¿vale? Tratamos con ondansetron oral y empezamos a ponerle incluso ganisetron IV, lo que mejoró muchísimo la calidad de vida. Tenía un estreñimiento brutal que tampoco estaba tratado y bueno, estuvimos con macrogol, la madre daba fucas, senósidos y demás y conseguimos controlarlo. Y ya solo con esto, sin opioides, el niño ya vivía mucho mejor, ¿vale? Lo que hablábamos de hacer de médicos integradores, internistas, donde tratemos todos los síntomas, incluidos los psicológicos. Bueno, y en cuanto al dolor, pues estaba con un dolor grave que oscilaba siempre entre 5 y 10, a veces gritando en casa. Y como tratamiento previo, pues había llevado analgésicos menores, lo que hablábamos, ¿no? Porque nadie se había atrevido a pasar a opioides. Y se había hecho por parte de la unidad de dolor un bloqueo del plexo braquial por la metástasis escapular, que le duró un tiempo, pero fue un tiempo limitado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí llegamos, ¿no? El primer día después de todo esto teníamos que hablarle a la familia de opioides, o sea, imaginaros la entrada, por eso ahora intentamos llegar mucho antes de esta decisión. Y bueno, hablando de PortAventura, hablando de cómo hacer las cosas, ¿no? Pues empezamos con tratamiento del dolor. Hicimos escalada, primero pusimos morfina oral, pregabalina, porque había un componente neuropático del dolor, y rescates con fentanilo oral. Secundariamente, cuando ya teníamos el dolor controlado con la morfina, pasamos a parche transdérmico de fentanilo porque era mucho más sencillo, ¿vale? Seguía con la pregabalina y con rescates de fentanilo oral. Y bueno, al poco tiempo se hizo una reevaluación de la situación y había un aumento de todas las metástasis, incluidas una en D9, ¿vale? En la columna. Bueno, como es un menor, aquí en la comunicación, pues imaginaros, entra la familia, entra el equipo sanitario, nosotros como domiciliaria, oncología, incluso dermatología, y tenemos que hacer lo que veis aquí, ¿no? Una toma de decisiones pensando en el mejor interés del menor, con un menor maduro, porque ya tenía 12 años y tenía capacidad de decisión porque era un menor maduro, e intentando llegar a acuerdos sin conflictos, sin abandono terapéutico y sin obstinación terapéutica. O sea, complicado para gente joven como nosotras, que la más mayor soy yo, que tengo 43, imaginaros. Bueno, este no se ve nada. Nada, simplemente es, en este momento estábamos ante lo que consideramos un dolor difícil, no un dolor refractario todavía, ¿de acuerdo? Con lo cual, tuvimos, que es que esto no se ha visto, bueno, la situación fue que después de esta progresión del tumor tuvimos que ponerle morfina intravenosa, todo esto lo hicimos en domicilio a petición de la familia y a sabiendas y comunicándoles de que una titulación del dolor en domicilio era de mucho riesgo, y de hecho nos pasó que lo sedamos demasiado porque no había manera de controlar del dolor, y lo que hicimos fue un traslado al hospital para hemos hecho un protocolo con la UDO de nuestro hospital de bloqueo con ketamina para poder bajar las dosis de opioides. Se hizo ese bloqueo con ketamina, conseguimos bajar la dosis de morfina, pero seguía estando intravenosa, ¿vale? Y después de este ingreso la familia decidió que pasara lo que pasara, no querían que volviera al hospital, a sabiendas del pronóstico del niño, pero el niño lo pasaba fatal en todos los ingresos y se decidió que lo hacíamos todo en casa, pasara lo que pasara. Bueno, pues seguíamos con un síntoma difícil y esto es lo que os decía. Muchas veces en pediatría tenemos las opciones que tenemos, ¿vale? Y en ese momento decidimos hacer un cambio a metadona porque era un dolor mixto donde había componente inflamatorio, componente de compresión, complemento radicular, ¿vale? Y la metadona es un fármaco maravilloso que en pediatría cada vez tiene más uso porque es un anti-NMDA y nos ayuda mucho con el dolor neuropático cuando es resistente a opioides más ayudantes, ¿vale? El problema de la metadona es que es un fármaco complicado de manejar porque tiene un metabolismo diferente, o sea, es decir, sobre todo cuando hay bastante grasa, se acumula en grasa y se va liberando a partir del tercer día, con lo cual hay que hacer una escalada muchas veces. En los niños no tanto, porque como generalmente están bastante caquécticos, no acumulan en grasa, pero es de riesgo porque puede provocar intoxicación por metadona, ¿vale? Entonces, conseguimos controlar el dolor con la metadona intravenosa y el niño nos pidió quitarse el catéter, ¿de acuerdo? A nosotros nos daba mucho miedo porque era bastante difícil que pasarle a oral no tuviera dolor por la situación que tenía, pero lo hicimos, ¿de acuerdo? Y bueno, estuvo 3 días con metadona oral, feliz por casa, andando y sonriendo, y esos 3 días
pues bueno, fueron maravillosos para el niño y la familia. Pero tuvimos que pasar a metadona y IV posteriormente. La situación evidentemente progresó, ahí veis las imágenes, tuvo múltiples complicaciones, pero la más temida, la que no nos esperábamos tampoco nosotros, fue que hubo un síndrome de compresión medular por aquella metástasis en D9, que en su día le ofrecimos radioterapia, pero la familia prefirió no hacerlo. En ese momento, desde domicilio, le pusimos la perfusión IV de dexametasona en infusión rápida y hicimos una radioterapia urgente, lo mandamos al Hospital de San Juan a hacer una radioterapia, pero no fue efectiva y finalmente acabó en una paraplegia. En ese momento Fernando estalla, el niño, y le dice a sus padres incluso que son unos cobardes, que ya está bien, que no quiero seguir, que demás. Entonces estuvimos hablando con él, le dimos un poco el espacio de reflexión, hablamos con la familia incluso de sedación paliativa por sufrimiento existencial, porque claro, la situación... Pero a las 24 horas, como son los niños, ¿no? Se adapta, se sienta en su silla y le digo, ven, que quiero hablar contigo a solas. Y le digo, ¿quieres saber algo? Y me dijo, ya sé lo que me vas a decir, pero bueno, hoy pienso que quiero seguir. Digo, pues si tú quieres seguir, nosotros seguimos, evidentemente. Y así hicimos. Bueno, se suspendió evidentemente la quinta línea de tratamiento a base de una batalla con la familia campal, y finalmente pusimos incluso metadona y ketamina en casa, lo cual le mejoró el dolor, ¿vale? Ahí ya consideramos que era un síntoma refractario porque habíamos agotado todas las opciones terapéuticas y hablamos con la familia de sedación paliativa. Primero hicimos una sedación superficial, ¿vale? Con midazolam, todo hablado con la familia y consensuado, donde Fernando tenía despertares que disfrutaba con su familia y sobre todo con su hermana. Y fijaos que tuvo un despertar maravilloso que quedará siempre en la retina de sus padres y de sus familiares, que fue la misma Nochevieja se despertó antes de las uvas, dijo que dónde estaban los abuelos, que había que tomarse las uvas y se las tomaron. Luego ya hicimos una sedación más profunda porque los despertares eran con dolor y falleció acompañado de su familia y de nuestro equipo. Ya está. ¿Qué hay? Buenos días. Gracias por invitarme a participar en vuestras jornadas. Para los que trabajamos en las unidades de dolor es súper importante compartir, y he visto muchos amigos además, compartir con equipos multidisciplinares, y vosotros sois grandes expertos en el manejo del dolor y estáis concienciados, con lo cual para nosotros sois unos compañeros de viaje excelentes. A mí me ha tocado hablar de una cosa muy concreta, que es el cuarto escalón terapéutico, y sin más voy a ello. Si esto funciona. ¿No pasa? Es la flecha de la derecha, ¿no? ¿Me puedes pasar? Si no. O sea, se enciende y todo, pero no pasa. Bueno, quiero felicitaros, que está lleno hasta la bandera. O sea, que un viernes hasta ahora es una gran labor que hacéis entre todos. ¿Por qué no va? ¿Sí? Bueno, si me pasáis desde ahí no hay ningún problema, si no retrasamos. Yo digo siguiente y me pasas, por favor. ¿Siguiente? Porque está el que pasa, está aquí y allá. Vale, que hay otra ahí. Bueno, voy a intentar seguir un poquito este esquema. Siguiente. Vale. Me vais a disculpar que me tome la licencia de insistir en algunas cosas del dolor en general. Esto creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, pero es verdad que ya se ha comentado a lo largo del rato que he podido estar con vosotros, que no todo el mundo tiene conciencia de que tratar el dolor es una cosa importantísima y es un derecho del paciente, independientemente de tratar la enfermedad con los tratamientos que sea. Lo está volviendo a poner, a ver. ¿Sí mejor así? Vale, perfecto. Muy bien. También lo ha comentado mi compañera que me ha precedido, que ¿qué es dolor severo? Dolor severo puede ser oncológico o no oncológico, pero fundamentalmente es un dolor que no está controlado,
que lleva altas dosis de fármacos o que es refractario a todo lo que le ponemos a las dosis adecuadas y a veces incluso que es impredecible, y en los pacientes oncológicos ese dolor irruptivo impredecible existe. Dentro de esta escalera analgésica, nosotros todos lo tenemos aquí claro, vayamos al ascensor, pero aún vemos muchos pacientes y muchos pacientes oncológicos que llevan analgesia de primer escalón, paracetamol o nolotil si precisa. ¿Cuántos posquirúrgicos escriben a nuestros queridos compañeros cirujanos? Nolotil si dolor. Dios mío de mi vida, a mí nunca me hagáis eso. Porque sí que es muy importante tratar el dolor en conjunto. Claro, ¿qué quieren nuestros pacientes? La mayoría quieren estar lo más libre del dolor y alerta. No al final, pero sí durante el proceso. Yo siempre, eso se controla, hay que intentar que descansen por la noche, sobre todo los pacientes con metástasis, todos sabemos que es más difícil el estar apoyados. Controlar el dolor en reposo y lo que es dificilísimo es controlar el dolor en actividad, pero afortunadamente existen fármacos potentes de liberación prolongada, de liberación rápida, que sirven para esto y tenemos que utilizarlos. Y explicarles a los pacientes objetivos reales, que muchas veces aliviar la mitad de mucho tiene que ser bastante o intentemos que sea bastante. ¿Vale? Y luego hay que tener claro que los pacientes en un proceso oncológico o no oncológico hasta el final de su vida van a tener dolor porque ya lo tenían antes. El aparato locomotor, fundamentalmente, todos vamos a tener artrosis si vivimos muchos años, ¿no? Pero que podemos tener otro tipo de dolor que nos tenemos que fijar y tratar, porque a veces ¿cuántos pacientes llevan mucha medicación y llegan al hospital, le operan de un cáncer y le quitan toda la medicación que llevaba para lo que fuera, ¿no? Entonces es importante que tengamos y preguntemos al paciente si tenía dolor antes de este proceso que os ha llevado a que empecéis a tratarles vosotros en eso, como muy bien has contado, en el conjunto de que los que estáis aquí y los que somos anestesistas también vemos al paciente en su conjunto, de la cabeza a los pies. Por eso es importante ver cómo le empeora esa calidad de vida el mal control del dolor. Y el dolor neuropático. Vemos muchísimos pacientes que no llevan nada de tratamiento para dolor neuropático. Yo llevo más de 25 años haciendo dolor y me da pena, mucha pena, que lleven incluso altas dosis de opioides y no lleven nada, ningún coadyuvante, o un opioide que tenga el efecto de los dos, como ha explicado la metadona, como el tapentadol, como la oxicodona. Quiero decir, hay medicamentos para el dolor neuropático. Preguntémosle, una pregunta, un minuto. ¿Tienes escozor, quemazón, tienes calambres? Es tan fácil y tan infratratado. Y esto muchas veces es la clave del tratamiento. Mirad solo que en atención primaria, 1 de cada 3 que entra por la puerta tiene dolor neuropático. Los diabéticos, los isquémicos, ¿qué preguntar? ¿Vale? Y todo lo derivado de la cirugía, sobre todo la cirugía oncológica, es muy agresiva, pero es que es necesaria. El dolor post-mastectomía, post-toracotomía es importantísimo, el dolor en sí y el componente neuropático. ¿Vale? Incluso la hernia inguinal es la neuropatía más común posquirúrgica. Entonces, el paciente puede tener otras cosas además de lo que le ha llevado a este momento. Y evidentemente todo lo que lleva al paciente oncológico por su propia enfermedad o por los tratamientos derivados del cáncer que hay que tratar. Vale, ¿y cuándo remitir? ¿Cuándo remitir a una unidad del dolor? ¿Y a quién? ¿No? La escalera analgésica, nosotros podemos hacer bloqueos, como le hicieron a ese paciente, podemos hacer bloqueos del plexo celíaco, poner un catéter temporal, poner un catéter femoral a tiempo. ¿Le podemos hacer un bloqueo o una radiofrecuencia del celíaco de los esplénicos a un paciente con cáncer de páncreas? Sí, pero cuando tenga unos mínimos, porque a veces lo hemos hecho y el paciente, el trastorno de venir y a lo mejor en 15 días se ha fallecido, porque todos tenemos que acoplar nuestros tiempos, pero estamos para ayudar, pero por favor a tiempo. Por eso es importante que en la derivación de los pacientes, esa colaboración de no al final, sino insistimos también mucho a los oncólogos, vamos a ver al paciente a tiempo para explicarle: esta es mi cartera de servicios, esto es lo que yo puedo hacer por usted, lo que aporta valor a lo que le están haciendo otros compañeros, y si es necesario lo haremos a tiempo, que nadie nos diga por qué no me han enviado aquí antes. ¿Vale? Porque estos pacientes, para realizarle alguna de estas técnicas, tienen que tener unos mínimos, que es fundamentalmente la coagulación. Utilizamos agujas, necesitamos, a veces ponemos plasma o plaquetas, pero necesitamos unos mínimos de bienestar físico para poder asumir los riesgos que supone hacer algunas de estas técnicas que son muy complicadas. ¿Vale? Y dentro de ese cuarto escalón, ya centrándonos, está la neuroestimulación medular y la infusión espinal. La estimulación medular será
pacientes que vosotros veréis menos. Algún paciente tendréis en paliativos que lleve un dispositivo de un estimulador medular, por un raquis postquirúrgico, por un paciente isquémico, por una cardiopatía. Esos pacientes van a causar pocos problemas porque llevan un mando. Si necesita, el mando se puede apagar. Hay que acordar de decirle a la familia que cuando fallece, sobre todo si lo van a incinerar, como el que lleva un marcapasos, hay que quitarlo, ¿no? Por favor, para que no tengan la pena de cuando llegue el funerario, pues tengan que ir corriendo a que alguien autorice esto. Pero esto es fundamentalmente para dolor neuropático y los pacientes que veréis lo llevarán implantado, pero ellos mismos lo pueden regular con el mando y no suele dar problemas, a no ser que se abra el bolsillo, como le de un marcapasos, que produzca una infección por el deterioro cutáneo o por el apoyo. ¿Vale? Y las indicaciones son eso siempre, fundamentalmente, para dolor neuropático, para miembro fantasma o paciente isquémico. También tenemos pacientes con una neuralgia posherpética severa, alguna neuralgia posquirúrgica, síndrome post-toracotomía o postmastectomía, pero esto no es tanto en paliativo, sino que ya probablemente los veáis algún paciente que ya lleve estos dispositivos, porque además son dispositivos muy caros y la justificación de hacerlo en un paciente paliativo no tendría sentido. Pero sí que vais a ver pacientes o podéis tener pacientes que sean subsidiarios de la administración intratecal de fármacos. ¿Por qué? Porque vamos al centro de la diana. Se necesitan 300 veces menos dosis que por vía oral. Todos vosotros sois grandes expertos en manejos de infusores subcutáneos intravenosos, pues es lo mismo. Igual que se hace la conversión, a nivel intratecal se hace lo mismo. Hay bombas implantables como esta, pero en algunos pacientes que están refractarios a todo tipo de dolor podemos ponerle un catéter intratecal y dejar como un reservorio externo si la expectativa de vida es menos de 3 meses o así. Eso, como es intratecal, hay que tener mucho cuidado por la posible contaminación. Hay que vigilar muy bien esos dispositivos, ver que el entorno familiar es limpio y adecuado, porque al final es una medicación que va a la médula, no produzcamos una meningitis. ¿Se ha apagado? Vale. Muy bien, porque al final para la infusión espinal siempre son los 4 pilares básicos que toda la práctica que hacemos en medicina. El paciente y su familiar, muy importante en este tipo de pacientes que vosotros tratáis. Evidentemente, la enfermedad, la técnica de hacer ese procedimiento intervencionista que requiere una pequeña cirugía y un día de ingreso y el manejo de las combinaciones. ¿Cuál es la realidad en el mundo y en nuestro país? Hay mucha experiencia en infusión intratecal de los pacientes. De entrada, uno piensa que van a ser más oncológicos. Afortunadamente, hay muchos fármacos opioides excelentes y luego sigue siendo una realidad que envían poco. Los pacientes oncológicos solo se envían tarde. Casi pasan casi como los niños, del Nalodil paracetamol a infusor o algo en casa, ¿no? Pero es verdad que los pacientes oncológicos cada vez viven más. Hay muchos largos supervivientes, incluso pacientes que han sobrevivido a un cáncer y tienen unas secuelas dolorosas severas. Y eso hay que tratarlo, y los pacientes con espasticidad, no solo los niños, sino también espasticidad del adulto. Porque la infusión intratecal, que se puede utilizar para dolor refractario casi en cualquier tipo de dolor, en dolor abdominal, en cánceres de páncreas, en cánceres de colon, en cualquier tipo de combinación de dolor, no solo no incitivo, sino que tenga un componente neuropático, porque hay fármacos específicos para ello. Y porque mirar que en el dolor oncológico tiene una evidencia 1A, es decir, se ha visto que es altamente efectivo y coste eficiente en un paciente con una supervivencia superior a 6 meses. ¿Por qué? Porque lo importante de los oncológicos, como en todo, es el pronóstico, que evidentemente sea un dolor refractario, y la progresión. Hay pacientes que afortunadamente, si alguien nos dijera que un cáncer de páncreas iba a vivir 5 años, todos los que tenemos cierta edad pensamos que era imposible, pero cada día afortunadamente vemos más. Entonces es muy importante que no descuidemos a los largos supervivientes, porque pueden estar absolutamente incapacitados por el dolor, aunque tengan una expectativa de vida por su enfermedad larga. Lo que os he dicho, tiene la misma evidencia, ¿veis?, que la vertebroplastia, que la neurolisis y que la radioterapia, con lo cual está indicado para aquellos pacientes, como os he comentado, con dolor severo, refractario, con una expectativa de vida poco moderada. ¿Qué pasa en la realidad? La cruda realidad es que incluso en el mismo hospital, yo tengo oncología en el piso de abajo y tengo una relación excelente con los compañeros, pero tenemos poco tiempo, no encontramos para hacer sesiones conjuntas, me imagino que a vosotros os pasa lo mismo. Entonces hay que referir a tiempo.
es importantísimo para que podamos actuar cuando toque, no vayamos por detrás. Lo que has dicho, en los pacientes terminales, pues sí que sería más indicado algún bloqueo o un catéter tunelizado intratecal, epidural, además de lo que vosotros ponéis de las infusiones. Y es muy importante porque para hacer este tipo de técnicas nos coordinamos con la quimio y la radioterapia, sobre todo ahora cada vez menos con las quimioterapias hechas a medida, la inmunoterapia, pero antes sí por la alteración de la coagulación y de las defensas, y quieras que no es un procedimiento intervencionista que puede desembocar en una infección, ¿no? Hemos de romper estas barreras de comunicación. Ojalá todos pudiéramos tener tiempo para hacer esas sesiones, pero por lo menos los pacientes que lo merecen hay que dedicarles el tiempo adecuado. Porque lo que sí que está demostrado que la mayoría en este tipo de pacientes, no en los pacientes con dolor oncológico, se introduce tarde. Por eso es muy importante. Y no solo es que es muy importante, sino que esto es una revisión de los canadienses, es que es coste eficiente. Ellos ya proponen que habrá que revisar porque afortunadamente van a haber largos supervivientes o pacientes que van a estar en atención paliativa durante mucho tiempo. Y también, ¿qué pasa en otro gran grupo? Que la espasticidad, no solo infantil como del adulto, sino que la infusión intratecal es una de las fases de ese tratamiento que hay que realizar a tiempo. Nosotros tenemos un protocolo excelente con los compañeros de rehabilitación y de la atención domiciliaria, donde el paciente, cuando tiene una dosis estable, se rellena en domicilio. Eso le da una calidad de vida al paciente exquisita. Están encantados de que vayáis al domicilio, porque para los pacientes lo peor es el dolor que les supone los trastornos de venir al hospital. Nosotros tenemos dosis estable, avisamos a los compañeros ya se quedan, van a su domicilio. Si hay que recambiar la bomba, sabéis que duran entre 5 y 8 años, nos avisan, les sacan la analítica, están en el hospital el menor tiempo posible. Y esto funciona coordinado de una manera excelente, excelente, y los pacientes están encantados. Estoy muy orgullosa porque tengo unos compañeros desde hace mucho tiempo que hacen atención domiciliaria y los pacientes están tan a gusto de que no tengan que venir al hospital, y a nosotros además nos quita mucho trabajo, pero sobre todo la atención a los pacientes. Y eso es muy coste eficiente. Hay quien dice que cómo se hacen los rellenos, es una cosa difícil. Bueno, pues aprendiendo como todos, vienen a aprender con nosotros, como yo he aprendido de mis adjuntos que me han enseñado, hay quien lo maneja con ecografía o no, y algún paciente difícil, pues no pasa nada, nos llaman, lo rellenamos al día siguiente. Nosotros lo llevamos más años haciéndolo, pero hasta ahora yo creo que no ha habido ningún paciente que no hayan podido. Tenemos 2 o 3 más complejos que solo rellenamos en el hospital porque nos cuesta a nosotros hacerlo también. Pero está demostrado que es como todo en esta vida, aprender, y es exactamente seguro y con calidad. Y lo que os comento, es súper importante que todos estos pacientes que estén con dosis estables se pueda atender en su domicilio. Calidad de vida, calidad de esa humanización que tenemos que hacer de nuestra práctica diaria. Pero no solo es bueno para el paciente, es bueno para los profesionales y es bueno para la administración. ¿Cuánto vale una ambulancia? 1.500 euros aproximadamente que vengan. Y hay gente que los montan a las 6 de la mañana y los devuelven por la tarde. Entonces, esta carga de trabajo para vosotros, afortunadamente, no son tantos pacientes, pero es muy efectivo y le mejora mucho a los pacientes. Y para el gasto, el control de ese gasto, es coste eficiente sin ninguna duda. Esto es lo que no tenemos que llevar. Es importante esta relación de formación. Cada uno sabe de lo suyo, vosotros tenéis que saber un poquito de cada cosa. Yo al final sé un poco de una sola cosa, pero compartir en lo que vamos a hacer, si hay que subir la dosis, si hay que hacer un cambio de concentración, lo comentamos sin ningún problema y entre todos ayudamos a nuestros pacientes. Esto es muy importante. Me gustaría concluir que este cuarto escalón, pensar en alguno de vuestros pacientes, que a lo mejor los oncólogos o algún cirujano no ha pensado, vosotros sí estáis muy preocupados y sabéis manejar el dolor. Para nosotros sois unos compañeros de viaje excelentes, manejáis opioides mayores sin ningún miedo y un montón de fármacos, como ha contado antes la compañera, y manejáis dispositivos. Entonces sabéis el cuidado, la asepsia y cómo hay que hacerlo, con lo cual creo que vale la pena pensar en los pacientes, pero a tiempo cuando sea verdaderamente útil que les hagamos o este tipo de terapias o pensar en algún otro tipo de bloqueo que podemos ayudar con los pacientes. Me gustaría felicitaros en eso que os ha comentado antes de continuar con los cuidados. Me imagino que en la Dana habéis tenido, yo vivo en una de las zonas afectadas, aunque afortunadamente a mi familia no le ha pasado nada, pero no tengo ninguna duda que habréis seguido cuidando de vuestros pacientes en esta situación tan difícil. Muchas gracias.
Bueno, mientras van poniéndola, buenas tardes ya casi. Ya es hora de comer, vamos a intentar ser breves. Vamos a ir rapidito con los agradecimientos a la presidenta Conchita, por supuesto, a la sociedad, a la moderadora, a Charo, como dice viejos amigos, desde hace mucho tiempo, muchas batallas. Bueno, perdón, Javier dice que no hay que hablar de batallas. Conchita me invitó a hablar de síndrome confusional agudo y de todos los otros síntomas de difícil manejo que quieras. No solo no eso, sino que voy a hablar solamente en el paciente oncológico avanzado, porque si nos metemos en muchos berenjenales, de todo paciente geriátrico, demenciado, insuficiencia cardíaca, va a ser como que no, ¿vale? Fijaros, el delirium, que todos lo vemos y todos lo manejamos y a todos nos agobia, creo yo, suele ser un esfuerzo diagnóstico final complejo, que yo creo que lo más difícil que tenemos que saber es hasta dónde nos vamos a mojar con este delirium. Estoy hablando siempre de muy final de vida, últimos días, ¿vale? Porque muchas veces es un marcador de muerte inminente y es una de las cosas que tenemos que tener en la cabeza siempre, ¿vale? Vamos a tener que determinar si es reversible o no, si tiene sentido mojarnos y el manejo ante la falta de evidencia que tenemos con los fármacos, ¿vale? Pero tener en cuenta que está súper infradiagnosticado. Y ahora luego veremos el porqué, porque tampoco es tan difícil ver a un paciente en situación de últimos días agitado, agresivo, confuso, tal, y cómo es que el 50% llegamos a no diagnosticarlo. Caso clínico muy rápido, varón, 58 años, neo de pulmón con múltiples metástasis, que está relativamente bien. Si no tiene mejor control de dolores porque él no quiere, porque se niega a más fármacos, me voy a enganchar, ¿vale? Un buen día en consulta de oncología le dicen que no va a tener más tratamiento. Previamente era no más tratamiento, pero a él no se lo habían dicho, lo que hablaba antes Javier de la comunicación del pronóstico, ¿no? Y en unos días de repente presenta mayor astenia, anorexia, desánimo, duerme peor. Es conocedor de su situación de pronóstico, pero te dice, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Esperar a morirme? No tengo nada más que hacer, porque él físicamente está bien. Entonces, en 2 o 3 días, de repente deja de salir, se levanta poco, mayor somnolencia, se queda en la cama. Entonces, diagnósticos probables, pues puede ser una depresión, le acaban de decir que no hay más, un deseo de adelantar la muerte. Yo en este paciente el delirium no lo metería aquí, pues lo meto también porque es el caso de hoy, ¿vale? Definición del delirium, no voy a meterme mucho, alteración de la atención, que se desarrolla en corto periodo, afecta cognición, puede haber otra entidad que nos lo esté causando, hay muchas veces entidades que nos lo esté causando, alteraciones de atención, de pensamiento, desorientación, memoria. Bien. ¿Cómo lo valoramos? Hay muchos métodos, yo creo que el más fácil, el más rápido es el CAM, ¿vale? Hay un comienzo agudo y curso fluctuante y alteración de la atención y alguno de los dos debajo, pensamiento desorganizado y alteración del nivel de conciencia. Han salido otros cortitos, hay otros estupendos como Lendas, pero yo, ¿vale? Yo tengo claro con cuál me quedo. Causas de síndrome confusional, ahí las tenéis todas puestas. En rojo simplemente vamos a ver las que sí que en paciente oncológico final de vida más tenemos, alteraciones metabólicas, las hipercalcemias, efectos secundarios de quimio y de radio, infecciones o sepsis, enfermedades cerebrovasculares, primarios cerebrales, metástasis, diseminaciones leptomeníngeas, cualquiera de los fármacos que a todos nos suenan que estamos gastando y mucho, los efectos anticolinérgicos, ¿vale? Muchas otras causas que... Pero en el fondo, ¿por qué se está produciendo? Pues yo creo que la respuesta no tenemos ni idea de por qué se produce, ¿vale? Hay muchas hipótesis. Yo siempre he oído hablar mucho de la neuroinflamatoria, los cambios en la barrera hematoencefálica, qué pasa y qué no pasa, y alteraciones de permeabilidad en determinados momentos. Envejecimiento, quizá por eso en la demencia lo vemos bastante más, el paciente con demencia que hace una infección urinaria y de repente se te pone con un cuadro confusional agudo severo, ¿vale? Estrés oxidativo, neurotransmisores, ahora se habla mucho de la hipótesis del fallo de integración de todos estos sistemas. Bueno, peculiaridades en cáncer, muy frecuente en tumores gliales, muy frecuente más todavía en tumores metastásicos cerebrales, pero también es muy frecuente como primer síntoma de diagnóstico de cualquier tipo de cáncer, ¿vale? De cualquier origen, no solamente del sistema nervioso central. Los corticoides nos lo pueden precipitar, pero también tenemos que ponerlos según qué dosis. Bueno, habitualmente tiramos dosis altas y ya iremos bajando, ¿no? Porque pueden mejorar el edema. Muchas veces en quimioterapia es frecuente, quimioterapias intratecales, las primeras 24-48 horas que con un tratamiento apropiado suele ceder.
La encefalopatía reversible posterior a la quimioterapia. Suelen mejorar, pero muchas veces dejan secuelas permanentes, unos fármacos más que otros. Tipos de delirio. Aquí yo creo que empezamos a hablar de cosas importantes. Fijaros, el hiperactivo yo creo que es el que es fácil, que no se nos pasa. El gran problema es el hipoactivo. Es el que yo creo que en muchísimas ocasiones se nos pasa y es el que no diagnosticamos habitualmente, ¿no? Y luego el mixto, ¿vale? el de jamón de York y queso, que es la mezcla de las dos cosas. El paciente que está a ratos tranquilo, a ratos puedes hablar con él, a ratos agitado y a ratos dormido. Y ese es el problemático, ¿no? El hipoactivo es fácil confundirlo con depresión o con demencia. El hiperactivo con ansiedad o con psicosis. Fijaros cómo aumentan las prevalencias. En urgencias un 10%, en una sala nos vamos al 40% y en últimos días se nos va hasta el 90%. Y entonces ahí es cuando realmente tenemos que saber hasta cuánto tenemos que investigar al paciente. Si es un marcador de muerte inminente, tenemos que plantearnos cosas, ¿vale? Bueno, yo creo que está bastante claro, hipoactivo, letargia, somnoliento, decaído, letárgico versus el cuadro de agitación. Fijaros, el hipoactivo es hasta el 70 o 85% según series. Algunas son el 50, pero otras son hasta muy altas, ¿vale? Aquí yo creo que este cuadro me interesó lo siguiente, y es, el médico es el típico que tenemos que investigar para ver si hay una infección subyacente, una neumonía, pero me quedo con esta parte de aquí, ¿vale? El delirium de final de vida es bastante homogéneo en todos los pacientes. Estamos hablando de un pronóstico de días o semanas. Y a mí lo que me gustó fue este concepto, el cerebro está falleciendo, el cerebro se nos está yendo y esto, por mucho que rasquemos, vamos a revertirlo muy difícilmente. Y a mí, cuando lo revisé, el delirium de final de vida con reversibilidad no esperada, que lo que tenemos que hacer es paliar síntomas de agitación, yo creo que es uno de los conceptos importantes que tenemos que llevarnos. Este es el algoritmo diagnóstico del delirium, del síndrome confusional agudo en general, pero bueno, no está mal que siempre pensemos con este paciente que tenemos delante. Revisamos todo, hay algún fármaco que tengamos que interrumpir, ha caído por la noche, se nos ha hecho un hematoma subdural, hay una infección subyacente, una fiebre de origen desconocido. Bien, lo que siempre todos tenemos en la cabeza, ¿no? Esta parte para mí creo que es importante, el delirium hipoactivo versus depresión, ¿vale? Cuando tienes un paciente con astenia, anorexia, pérdida de peso, insomnio, alteración psicomotriz, cualquiera de los pacientes, puede ser una depresión, puede ser un delirio hipoactivo. Yo creo que siempre, es un mensaje para llevar a casa, dada la similitud, siempre tenemos que, en cuidados paliativos, cuando pensemos, valoremos una depresión, tengamos en la cabeza el delirio hipoactivo de ese paciente, sobre todo si se ha instaurado en pocos días, ¿vale? Yo creo que es uno de los conceptos para mí nucleares. La agitación vista como dolor, porque es una de las cosas que muchas veces nos agobia mucho a todos, ¿vale? Induce gran estrés en el paciente, sobre todo cuando se recuperan las alucinaciones y tal. Cuando han recuperado, ellos te dicen que lo han vivido como muy mal, ¿no? Pero cuando hay un final de vida, no en final de vida, pero un paciente oncológico, un delirium, la familia lo vive con mucho estrés y con muy mal recuerdo, y al equipo le crea mucho fracaso y mucha sensación de ansiedad y de fracaso, de que no estamos logrando lo que queremos, ¿no? Entonces siempre la familia y el equipo tendemos a pensar, claro, está agitado porque está con dolor, con lo cual el triángulo destructivo, la tríada perniciosa es paciente, familia y equipo con estrés. Entonces, si esto es por dolor, subimos opioides. Si subimos opioides, más toxicidad, con lo cual más necesidad de ir a sedación, cuando los opioides no le van a solucionar el cuadro que estamos viendo, ¿vale? Por ello la importancia de la prevención. ¿Realmente creemos que el delirium, el síndrome de confusión agudo en estas situaciones de últimos días de final de vida de paciente oncológico es prevenible? Pues fijaros, hay muchas cosas no farmacológicas, que yo creo que aquí es la importancia de la transversalidad del delirium, que tenemos que hacer mucho. Minimizar catéteres, evitar la inmovilización, levantar siempre a los pacientes, como digo en el hospital, los pacientes se mueren sentados, perdón, entenderme, ¿vale? Porque creo que es una cosa muy importante y tiene que ser una decisión muy meditada cuando no nos levantamos, ¿vale? Monitorizar la nutrición, las gafas, los audífonos, la deshidratación, las retenciones agudas de orina, el estreñimiento, son todo causas muy frecuentes de
de delirium, ¿vale? El reorientar al paciente, que en las habitaciones de los hospitales que lleve el reloj, que hayan calendarios, que adiestremos a la familia a que les vaya intentando reorientar. No entremos, a lo mejor el paciente se ha dormido tarde, le hemos puesto un midazolam a las 2 y a las 6:30 de la mañana entramos el turno a despertarlo para vaciar la sonda, la bolsa. ¿De verdad es preciso en ese momento? Pues a lo mejor son cosas que tenemos en unidades de paliativos que plantearnos, ¿vale? Minimizar ruidos e intervenciones. Fijaros, el uso de estas estrategias, esto no es tanto, de ese 30-40% no es en delirium de últimos días o paciente oncológico en situación de últimos días, es del delirium en general. Pero yo creo que es una de las cosas también que nos tenemos que llevar como mensaje a casa. El delirium en general, en cualquier paciente hospitalizado, con todo este tipo de intervenciones farmacológicas, funciona en muchísimos casos, ¿vale? La prevención no farmacológica. Se han hecho muchos estudios, ¿vale? Muchos estudios de fármacos. Ninguno ha demostrado que acabe siendo eficaz, ¿vale? Manejo farmacológico. Bueno, pues es que aquí estos realmente son habas contadas. Tenemos el haloperidol. A mí lo que me llama la atención es que los estudios gastan dosis relativamente bajitas, porque estamos hablando de una ampolla diaria, ¿vale? Repetir tras 2 horas si precisa y puede necesitar dosis de mantenimiento usando la dosis que sea efectiva, pero luego veréis que esto, en cuanto vemos que no, nos lo saltamos totalmente. Benzodiazepinas, sobre todo hablan del lorazepam o el midazolam. Si necesitamos más sedación, nos vamos a midazolam en bomba de difusión subcutánea o el Sinogan, ¿vale? No me voy a meter con otros fármacos que yo ni los había oído hablar en la vida. Pacientes con delirium, con las dosis que estábamos hablando de por debajo de 8 miligramos, o sea, ampolla y media al día, ¿vale? Pues ya nos vamos hasta cada hora a lograr una sedación como podamos, si hay un RAS por encima de +1. ¿Que vemos que no funciona? Pues rotamos al lorazepam hasta cada hora. Si vemos que no, vamos al haloperidol hasta cada hora. Si vemos que no, los mezclamos y la realidad es que muchas veces donde vamos es ahí, ¿vale? ¿Qué nos dice la Cochrane? La Cochrane, en resumidas cuentas, cuando vamos a ver, en 4 estudios fundamentales. En VIH, fijaros que siempre las N son muy bajitas. Lorazepam y largantil parece que mejoran algo en síntomas, lorazepam empeora. En paciente oncológico, olanzapina y haloperidol no mejoran. En cáncer en general, esta tiene N más alta, risperidona, haloperidol y placebo, control de síntomas peor que con placebo, lo cual muchas veces es bastante frecuente, más extrapiramidalismo, menos supervivencia. En cáncer avanzado, lorazepam y haloperidol junto, parece que necesitamos menos rescates y que controlamos mejor el RAS, ¿vale? No se puede refutar en el estudio de fármacos. Y ahora ha habido uno que no lo han metido todavía en el último Cochrane, pero que se está revisando bastante, que es haloperidol, rotando, largactilo combinados, y parece que son igual de efectivos cualquiera a la hora de disminuir la agitación. Conclusiones de la Cochrane. Yo creo que la Cochrane siempre dice lo mismo. Evidencia de poca calidad y hace falta más estudios. Vale. Al final, ¿qué te dicen? Podemos recomendar dosis baja de antipsicóticos, de neurolépticos, periodos muy cortos, siempre controlando mucho, supervisando mucho por parte de enfermería. Y si venimos de una agitación severa o de una deprivación alcohólica, metamos también benzodiazepinas, ¿vale? Cuando falla el manejo y vamos a ir a sedación, ¿qué síntomas solemos sedar? Delirium, esta es de los que está más alto siempre para la sedación, ¿vale? Bueno, simplemente nosotros últimamente, más que el Ramsay, estamos gastando el RAS, que no sé si la conocéis. A nosotros nos es bastante útil porque es como el Ramsay, hacia abajo, hacia de 0 a -5, -4, pero aquí también tiene hacia agitación, con lo cual te marca todo el rango desde sedación profunda hasta agitación severa, ¿vale? Y últimamente lo estamos usando bastante. Todas las guías españolas, por ejemplo, y la europea también, cuando hablas de sedaciones, si estamos hablando de otros síntomas, dolor, disnea, midazolam como primera opción. Pero si estamos hablando de sedar delirium, vamos a ir a hablar primero de Sinogan. ¿Que no funciona? Perdón, le asociamos midazolam. Esto por lo más en la unidad es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Que no funciona? Fenobarbital, que yo tengo que decir que no lo he gastado nunca, o directamente al propofol. Propofol, yo tengo que decir que en nuestra experiencia le teníamos miedo y lo gastábamos poco, pero últimamente lo hemos gastado
no digo mucho, pero lo hemos gastado en varios casos y la verdad es que funciona bastante bien. Yo creo que el principal problema del Propofol que hemos tenido nosotros en nuestra corta experiencia en la unidad es enfermería. Cuando el paciente está con Propofol y necesita más sedación, no hay que poner rescates, hay que subir el ritmo. No llamemos al médico de guardia para que le ponga rescates, que se los va a poner de otras cosas. Le va a volver a poner el midazolam, subamos el ritmo. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que entender, ¿vale? No quiero enrollarme con dosis. Midazolam, una dosis de carga, nosotros ponemos media ampolla habitualmente y luego nos vamos hasta 150. Un estudio que estábamos haciendo ahí en el Moliner con sedación profunda con La Paz, multicéntrico, ellos, por ejemplo, dosis de midazolam por debajo de 30 no lo consideran sedación, lo consideran que son dosis ansiolíticas. Nosotros es verdad que no usamos dosis tan altas como ellos, ¿vale? El Sinogan, bueno, pues también una dosis de carga y luego dosis de 4 o 5 ampollas. El Propofol, lo dicho, una dosis de carga que suelen ser entre 35 y 70 miligramos y luego pues, lo que el paciente vaya necesitando, ¿vale? Estrategia para manejo, prevención importante, diagnóstico precoz, hablar con la familia diciéndole esto es un indicador de muy posible desenlace fatal en poco tiempo, ver si es reversible, hasta dónde vamos a meternos y manejas medioambientales, neurolépticos y, si es preciso, sedación. Conclusiones, muy infradiagnosticado, pensemos siempre en el hipoactivo, tenemos que decidir si lo investigamos o no, pensemos que es un marcador de muerte inminente, de muerte próxima, la prevención no farmacológica es importante, pensemos en todo el estrés que produce a posteriori en la familia, que están convencidos que se ha muerto con dolor, ¿vale? Y en el equipo, que le crea mucha frustración de que no estamos haciendo lo que toca. Manejo farmacológico, probemos, es una causa muy importante de sedación en los últimos días y las guías lo que recomiendan es cuando sedamos delirium, primero no empecemos con midazolam, primero Sinogan, si no pasamos a midazolam conjuntamente, ¿no? Y si no Propofol. En el caso clínico que se ha propuesto, depresión versus deseo de adelantar la muerte o delirium, este señor evolucionó a inquietud y agitación en 48 horas, precisó de sedación, falleció en 24 horas. La impresión es que el señor lo que hizo fue un delirium hipoactivo, tenía múltiples metástasis hepáticas. Cuando vino al hospital tenía una metástasis hepática y en cuestión de un par de meses que estuvo, la radióloga yo creo que se cansó de contar y puso más de 20 metástasis hepáticas, quiero decir que tenía el hígado muy mal. Hizo una encefalopatía hepática, pasó a un delirium hipoactivo, hizo una situación de últimos días y necesitó una sedación que duró, la verdad es que duró muy, muy poquitos días, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya, solo un poquito más. Bueno, yo soy Belén Martín y vengo y agradezco mucho a la Sociedad Valenciana. ¿Esta ya es mi presentación? ¿Sí? Vale. Es este, ¿no? Es el... A ver. Sí, bueno. Si me pasas la diapositiva. Bueno, yo agradezco a la Sociedad Valenciana que me haya invitado a venir, sobre todo a bajar la media de edad, no la nuestra, sino la de las personas de las que estamos hablando, y a introduciros un poco en el mundo neonatal, en el mundo de los cuidados paliativos neonatales, que existen, que son una realidad, y que son una realidad porque un alto porcentaje de los pacientes en edad infantil que fallecen lo hacen durante el periodo neonatal. Y es importante que sepamos de qué estamos hablando, de qué tipo de recién nacidos o de fetos estamos hablando. Son aquellos que presentan enfermedades, se les diagnostica enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, en las que no es posible una supervivencia a largo plazo o con una supervivencia con una grave afectación a la calidad de vida futura o que conlleva un sufrimiento extremo. Ahí que tienes la clasificación que solemos utilizar.
Es importante destacar que en muchos casos malformaciones congénitas o enfermedades genéticas son de diagnóstico prenatal, otras a nivel postnatal, que también hay muchos casos de prematuridad en los límites de la viabilidad, en los que cada semana o cada día cambia el pronóstico de cada día intraútero, cambia el pronóstico de ese niño que está por nacer. Y también hay muchas patologías agudas neonatales en las que fracasa el tratamiento intensivo, y todos estos pacientes van a ser subsidiarios de cuidados paliativos neonatales y perinatales. ¿Y por qué incluirlo esto en una mesa de síntomas difíciles? Los síntomas que nos encontramos son los mismos. Lo que es difícil es el tipo de paciente. El neonato en sí es un paciente muy complejo. Y la dificultad en lo que respecta a los aspectos clínicos radica en el control de síntomas, en la identificación, en saber que realmente ese neonato tiene dolor o está agitado, en la identificación y la correcta evaluación de los síntomas. Tenemos muy poco lo que agarrarnos, no nos cuentan nada, pero sí que nos dicen mucho a través de su expresión y a través de sus variables fisiológicas, y por eso para el dolor, que siempre es pues el síntoma primordial que queremos tratar, tenemos escalas de evaluación que están validadas y que combinan variables neuroconductuales o de expresión facial, de tono del cuerpo, de la calidad del llanto, con variables fisiológicas, algunas incluso como esta que os he puesto aquí, que es para prematuros, incluyen como variable la edad gestacional. Siempre tenemos ese síntoma primordial que siempre nos preocupa, que es el evaluar y tratar correctamente el dolor, pero existen otros muchos síntomas que son los mismos con los que trabajamos siempre en paliativos. Algunos de ellos son un poco, en el mundo neonatal, son un poco una entelequia, como existe el delirio neonatal, cómo se evalúa, cómo se diagnostica. Para todos estos síntomas, como ya contaba Esther, tenemos una farmacopea muy reducida, en la que casi todo es de uso off-label, y en la que existen muy pocos estudios neonatales para el manejo de todos estos síntomas, donde por supuesto están presentes los opiáceos y las benzodiazepinas fundamentalmente, pero para otro tipo de fármacos, respecto a dosificaciones, a farmacocinética, a efectos adversos, pues hay muchos aspectos muy desconocidos. Por contrapartida, en el mundo de la neonatología ya desde hace muchos años se le da mucha importancia a las intervenciones no farmacológicas para control de síntomas, no solo en paliativos, sino también en el cuidado de procesos agudos, como el contacto piel con piel o la lactancia materna. Tratar al neonato es tratar a su familia y abordar todos los problemas de la familia. Y para entenderlo hay que intentar ponerse en la piel de una familia en la que el mejor momento de su vida se ha convertido en su pesadilla, ha truncado todo su proyecto de vida. Asimilar la pérdida de su hijo, incluso antes del nacimiento o en unas horas tras el nacimiento o en unos pocos días, el no tener tiempo para cuidar, para criar, para vivir en familia, sumado a esa angustia del sufrimiento por lo que está padeciendo su hijo. A estas familias en shock, los profesionales además tenemos con ellos que consensuar tomas de decisiones tan difíciles como si interrumpir esa gestación o cómo va a ser la atención en la sala de parto sabiendo que puede fallecer en pocos minutos, si hacer una reanimación, si no hacer una reanimación en un gran prematuro, o cómo van a ser y qué medidas está indicado instaurar o no en los cuidados postnatales. Y tienen que digerir toda esa información que les damos, como ya comentábamos antes, no siempre de la mejor manera, para compartir esa toma de decisiones con equipos que no siempre están preparados para hacer esos consensos. Y además siempre aceptando algo que tenemos que aceptar los profesionales y que tienen que digerir primero y aceptar esas familias, que es que siempre hay un cierto grado de incertidumbre pronóstica. No solo pronóstica, sino a veces ni siquiera le podemos poner un nombre a esa enfermedad, porque esos diagnósticos a veces tardan meses que no tiene ese niño y que no tiene esa familia.
Después de todo esto, además, tienen que despedirse de su hijo, no solo despedirse, sino vivir la vida con su hijo en un entorno hostil, como es el entorno hospitalario. Con todo esto, os imagináis la cantidad de duelo patológico que hay, no solo duelo patológico, sino muchas veces un duelo ignorado, sobre todo en el caso de las pérdidas prenatales. Bueno, con todo esto, sí que afortunadamente, sí que en los últimos años vemos un gran cambio en el mundo neonatal y una introducción en la que hay muchísimo trabajo por hacer, pero una introducción del enfoque paliativo en las unidades perinatales, tanto de obstetricia como neonatales, para introducir este enfoque paliativo en las unidades, con la creación de comités multidisciplinares, incluidos obstetras, matronas, enfermería neonatal, neonatólogos, psicólogos, también con asociaciones de familias afectadas, para conseguir esa formación de los profesionales y el instaurar guías y pautas de actuación que ponen el foco en mejorar la comunicación con la familia, en ir estableciendo esos planes de cuidados anticipados en cualquiera de las situaciones, tanto a nivel prenatal como postnatal, que se nos puedan ir planteando, por supuesto en un control exquisito de los síntomas y el alivio del sufrimiento del recién nacido, más allá de todas las medidas intensivas que se pueden poner en una unidad de cuidados neonatal, en crear un entorno amable para la despedida y ese acompañamiento que se tiene que hacer en la unidad neonatal, y facilitar el inicio del duelo de esa familia. Y aquí quería destacar una medida que se ha implantado ya en muchas unidades, que es atesorar recuerdos. Todos, cuando hemos perdido un ser querido, sabemos lo importante que es el recuerdo y el recuerdo de todo lo que hemos vivido. Estas familias no van a tener a veces más que minutos para recordar. Entonces es muy importante en el duelo el poder atesorar recuerdos. Les hacemos una caja con los que pueden guardar pequeños recuerdos del niño, o sugerirles algo que antes causaba estupor entre muchos profesionales, el sugerirles hacerse una foto con su hijo a punto de fallecer en brazos. Antes eso era algo como impensable y ahora afortunadamente es una práctica cada vez más habitual. Yo quería contaros, saliendo un poco del mundo de las unidades neonatales, la historia de Julia. Julia fue nuestra primera paciente en la unidad en la que todo este cuidado neonatal se pudo trasladar a la época postnatal y al cuidado en domicilio. Fue una prematura de 27 semanas, gemela, de unos padres jóvenes con otro hijo sano, que además tenían una historia ya de haber perdido 2 hijos en época prenatal, que estaba ingresada en UCI junto a su hermano gemelo con la patología propia de la prematuridad. Y a los 10 días de vida sufrió una sepsis meningitis por Serratia, que con una evolución fatal a pesar del tratamiento intensivo, con desarrollo de una hidrocefalia y unos accesos cerebrales múltiples. Por ello lo tuvimos que trasladar a nuestro hospital de referencia para valoración neuroquirúrgica, aquí en La Fe, sobre todo en concreto para valorar la opción quirúrgica de colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Las imágenes hablan por sí solas. Las lesiones cerebrales que presentaba ya Julia eran irreversibles y de un pronóstico neurológico infausto. En el tiempo que estuvo en el hospital de referencia, pues de acuerdo con los neonatólogos, el neurocirugía, de acuerdo con la familia, después de hablarlo mucho, se consensuó no realizar esa intervención quirúrgica, no colocar una válvula de desviación ventrículo-peritoneal y suspender las punciones evacuadoras que se estaban realizando como medida transitoria. Y se volvió a trasladar a nuestro centro para reagrupación familiar, retirada de otras medidas y cuidados paliativos. En este punto es donde nosotros conocimos a Julia. Ya un poco los neonatólogos anticipaban lo que podía pasar. En ese momento Julia solo llevaba una CPAP por apneas de la prematuridad, además de todo el proceso de la infección, y una sonda enteral para alimentación. Y lo que ocurrió es que tras la retirada de las medidas, evolucionó a la estabilidad clínica con una práctica ausencia de síntomas, con cuidados básicos de cualquier recién nacido. Julia nos estaba mostrando que ella quería ir a casa.
Esto supuso un cambio de expectativas para todos, pero sobre todo para los padres que con muchísimo dolor ya se habían hecho la idea, ya estaban haciendo el duelo de su hija, y en ese momento se les planteaba que su hija no iba a tener un desenlace inminente, sino que probablemente duraría meses. El miedo y la incertidumbre se suma pues ese sentimiento también de culpa de desear que si tiene que pasar, pase ya, de no querer hacer ese vínculo. Entonces eso requirió mucho diálogo con ellos para que expresaran todos sus miedos, todas sus preocupaciones, reforzar ese vínculo que iban haciendo en la unidad neonatal con sus 2 hijos y el apoyo en todos esos cuidados y la coordinación de neonatólogos con nuestra unidad, también con el apoyo del psicólogo y de atención primaria, y también contando con otros agentes como los centros de atención temprana, donde derivamos a todos los niños prematuros y que ellos iban a ir, los 2 hermanos, aunque con objetivos terapéuticos diferentes, claro. Entonces, con todo esto pudimos elaborar un plan de cuidados al alta. Para nosotros el control en casa fue un verdadero reto. Los primeros síntomas que aparecieron fue una detención del desarrollo, que era muy evidente con el desarrollo de su hermano, un rapidísimo crecimiento del cefálico con una megacefalia que impactó mucho también a los padres y obligó a replantearse, a petición de ellos, la decisión, a consultar de nuevo con neurocirugía para replantear la decisión, aunque finalmente se mantuvo, pero ellos necesitaban reafirmarse en eso. Empezaron las primeras crisis comiciales y episodios de irritabilidad o dolor que a veces eran indistinguibles. En un principio tuvimos un buen control con el tratamiento oral, con levetiracetam y morfina oral. Conforme fue progresando, cada vez era más complicado. Intentamos dexametasona, que no funcionó por efectos adversos nada más en empezar. El verdadero reto, conforme los síntomas progresaron, que fueron en todo momento estos, sobre todo las crisis por la hipertensión craneal, las crisis comiciales y los episodios de dolor, para los que utilizamos para valorarlos esta escala, el inicio de una infusión subcutánea que le llevó durante muchísimo tiempo y para la que lo más importante es que tuvimos que anticiparnos un poco para ver cómo lo hacíamos, con qué tipo de material, con qué tipo de recursos, porque era la paciente más pequeña que habíamos tenido, que teníamos poco palícula adiposo, o sea, poco superficie subcutánea para poner las vías subcutáneas. Los infusores que teníamos no eran los más adecuados por los volúmenes que se podían manejar y necesitábamos ajustes muy precisos, optamos por hacerlo con bomba. Y bueno, todo el adiestramiento de los padres, que eso realmente la verdad es que fue mucho más sencillo de lo que pensábamos. Entonces iniciamos el tratamiento subcutáneo con midazolam y morfina, que llevó durante muchos meses. Otros síntomas fueron menos intensos, como los vómitos, pero ya llevó la decisión de que la alimentación fuera con objetivo confort y no nutricional, y fue una decisión importante en la que en todo momento lo tuvimos claro. La atención a Julia iba unida a la atención a su familia. Ya, solo muy rápidamente para que veáis todo lo que supone para una familia, así el cuidado de la hija y además llevar todo lo demás que supone criar a 3 hijos pequeños. A eso se añadió un problema de salud grave materno que finalmente se pudo solventar. Toda la atención por nuestra parte requirió muchos aspectos prácticos en la atención a las necesidades de esa familia que tenéis ahí, que no voy a detallar por la falta de tiempo. Y en los últimos días una cosa muy importante fue el lugar del cuidado. Hasta ese momento la familia nos había dicho que en los últimos días pensaba que iba a ser mejor estar en el hospital y no se iban a sentir capaces. Y tuvimos que hablar mucho con ellos y escuchar mucho, y incluso se llegaron a plantear la donación en asistolia. Finalmente vieron o sea, sí que ellos mismos decidieron que el lugar más adecuado del cuidado, donde se iban a sentir mejor, era en el propio domicilio, y para ello algo que les resultó muy útil fue el tener nuestro apoyo las 24 horas, el activarnos las 24 horas en esa última fase de sedación paliativa, donde también les ayudó mucho el anticipar todos esos cambios físicos. Y para ellos, en esa fase, proporcionar los cuidados de confort fue atesorar momentos. Me despido ya con
la huella de Julia. Esta es la huella visible. La huella invisible es la que nos dejó a nosotros como equipo y lo que nos hizo crecer como personas y como equipo. Y sí que os quería transmitir la huella que dejó en la familia con la frase que me dijo la madre, que me dijo que le emocionaba mucho cuando le hablé de esta charla, que le emocionaba mucho saber que la vida de Julia merece ser contada y que otros profesionales que no la han conocido puedan aprender de ella. Muchas gracias. Estamos ya fuera de tiempo para la comida. Yo creo que como los ponentes van a estar por arriba, si tenéis alguna pregunta podéis... creo que estamos fuera de tiempo, ¿no? Sí. Sí, bueno, si queréis, claro, hacemos alguna preguntita, me sabe mal también si yo hay lo que algo me digáis, sí, os que comentar, pero una pregunta. ¿La hago yo? Bueno, de todas maneras, vamos a estar para arriba, o sea, que cualquiera que quiera con calma... A ver, yo, enhorabuena, va a ser muy corto. Yo lo que quisiera es dar valor a la mesa en que estáis. Parece que todo se lo ha llevado Javier, pero en este caso yo solo quería afirmar que parece ser que lo que nos cuesta más es lo que Javier ha explicado, porque ahí necesitamos mucha experiencia, ¿no? Hospitalidad, presencia, compasión, y esto con el tiempo y con la experiencia se va aprendiendo mucho. Pero yo quisiera dar valor a esta mesa porque creo si no tenemos un buen control de síntomas en el paciente, todo lo demás es imposible, imposible, imposible. Muchas gracias. El ajuste a tiempo que han tenido, porque es una mesa muy compleja, de muchos ponentes y con los tiempos ya que veníamos retrasadillos. Y o sea que muy bien, muchas gracias.